Bueno, y hay muchos temas de actualidad con respecto a lo que es el mercado inmobiliario y nos vinimos a conversar con un especialista, con Gastón Lastra. Gracias, Gastón, por estos minutos. Bueno, consultarte primero a grandes rasgos o en lo macro, ¿cómo está el tema de, por ejemplo, la ley de inquilinos, ¿no? Hoy que se está hablando tanto, una ley que no resultó, todos dicen la nueva ley de inquilinos, ley que no resultó y que bueno, que hoy están tratando básicamente de modificarla. Buen día, Gaby, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia y bueno, y gracias por la visita acá en nuestra inmobiliaria. En primer lugar, yo siempre digo, seguimos hablando de la nueva ley de alquileres y está ya próxima a entrar en caducidad y seguimos hablando de la nueva ley de alquileres que ya lleva un buen tiempo en vigencia y que planteó algunos cambios que ya todos conocemos, la mayoría conocemos, pero que para resumir tiene como dos variables que se modificaron. Una de ellas tiene que ver con los plazos de los contratos, que pasaron a ser de los contratos de vivienda, que pasaron a ser de 3 años, y con la modalidad de indexación, es decir, de ajuste. El ajuste dejó de ser de acuerdo de parte para estar fijado por un índice, que es el índice de contratos de locación, que fija el Banco Central, y esa indexación, que antes generalmente era semestral y acordada por las partes, pasó a ser anual y establecida por el gobierno. Índice que hoy, para ponerlo bien en contexto, estamos hablando de entre un 50 y un 52%, dependiendo de la fecha en la que estemos chequeando este índice. Lo puede ver cualquier persona en la página del Banco Central, publicado como ICL, que es el índice de contrato de locación. Lo que sucede con eso es que a partir de esta ley de alquileres generó unas cuantas modificaciones, ¿no? La primera es que los ajustes ya no son semestrales, con lo cual para el propietario ajustar su alquiler le lleva un año, está sujeto a lo que establece el gobierno o lo que establece en este caso el Estado. También debemos decir que el índice, que lo que se aplica como indexación no es bajo. Estamos hablando de un 51, 52%, incluso para el inquilino es muy alto, digamos, ¿no? Pero bueno, este índice toma dos variables diferentes, que uno es el índice de precio del consumidor y el segundo es el índice de ingreso de los trabajadores promedio en la Argentina. Entonces, entre esos dos se compone este índice para que esté cercano a la inflación y cercano también al ingreso de los trabajadores asalariados. Pero bueno, esta condición de un contrato que se puede ajustar recién al año ha hecho que los propietarios se retraigan y por supuesto, como sucede ya desde hace algún buen tiempo, hay una demanda muy alta y una oferta muy baja, como sucede a la inversa con las propiedades a la venta, ¿no? Y también algunas cuestiones de mercado, ¿no? Digo, para un propietario que cuenta con un bien dolarizado, a la hora de pensar en ese bien dolarizado que lo tiene a la venta, pensar en ingresarlo al mercado de alquileres, ingresa a un mercado especificado, ¿no? Claro. Entonces, ese desfasaje hace que el propietario también se retraiga y haya menor cantidad de ofertas sobre una demanda creciente como la que se ha dado en estos últimos años y bueno, también menor acceso a la vivienda que en otros tiempos en donde quizá el procrear tuvo un auge mayor o un impacto mayor. Bueno, todas estas condiciones hacen que haya una alta demanda, una oferta retraída y una ley que establece algunas cuestiones que ha generado más dudas que certezas y que ha generado también que desde los dos sectores, digo, tanto desde los propietarios como desde los inquilinos, se la mire con cierta sospecha, con cierto reojo. Exactamente, una ley que no conformó a nadie, ni a propietarios ni a inquilinos. A nadie. La realidad es que vino a arreglar acuerdos de partes entre particulares, y no es fácil arreglar acuerdos de partes entre particulares, y con estas condiciones, ¿no? Y algunos datos importantes. Digo, vamos a plantear que hoy un alquiler se ajusta de manera anual con un índice del 52%, vamos a poner que es el índice actual que tenemos. Todo eso está regulado. Lo que no está regulado es lo previo al contrato, es decir, regula los contratos a partir de la celebración. Entonces, ¿qué es lo que ha generado? Que los pisos de los contratos suban. Porque no hay nada que indique a cuánto tenés que alquilar tu propiedad, a cuánto un propietario puede poner su propiedad en alquiler. Entonces, como vos tenés incertidumbre, lo que hace es que suban los pisos, ¿no? Entonces digo, yo no sé cuánto va a estar el índice dentro de un año. Entonces, ¿qué hago? Aumento el valor del alquiler inicialmente
para cubrirme. ¿Qué genera? Que un inquilino le cueste mucho más poder ingresar, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, hay una pérdida también, ¿no?, de adquisición, porque es cierto, los valores de los parecería que para los inquilinos son muy altos, pero bueno, no sabemos si o los sueldos se depreciaron demasiado o los alquileres están muy altos. Sí, y volvemos a lo mismo que decíamos anteriormente, y para un propietario que tiene una propiedad dolarizada, un mercado de alquiler especificado, no les es conveniente. Entonces, muchos propietarios lo que han determinado o han establecido es retirar su propiedad del mercado de alquileres y dejarla solamente a la venta, ¿no? Cuestión que ha generado esto que hoy hay ingresos de propiedades a la venta y menor salida. Los últimos 3 años han sido de los peores en los últimos 25 años, según registro de escritura, es decir, de transacciones reales de venta realizadas en la Argentina. Con lo cual, digo, un mercado de ventas estancado, propiedades que siguen ingresando, menor salida de las propiedades del mercado de venta, genera una altísima oferta con una escasa demanda, a la inversa de lo que sucede con los alquileres, ¿no? Bueno, mencionabas, Gastón, lo de las casas cerradas, ¿no? Deciden no alquilarla y, por ejemplo, leíamos una de las últimas noticias, es una de las modificaciones que quieren. Por ejemplo, para las viviendas que están ociosas, cobrar cierto impuesto y algún beneficio tributario para los que deciden alquilarla. ¿Qué opinión te merece? En realidad, aparecen 2 cuestiones en todo esto. Hay como miradas ahí un poco, digamos, diferentes, ¿no? En el mundo existe este tipo de impuestos en algunos lugares en donde lo que se hace en realidad uno lo entiende como una medida que va en contra de los propietarios y en contra de la propiedad vacía. Lo que busca en realidad es que haya mayor cantidad de propiedades en el mercado de los alquileres. Pero también es cierto que esa es la propiedad privada. Y a la hora de reglar sobre la propiedad privada, a mí me parece que hay que ser cuidadoso, que hay que ser cauteloso y que hay que analizar muy bien las cuestiones. Esta mirada de viviendas ociosas, viviendas vacías, de pensar en un impuesto a las viviendas vacías como se viene planteando desde en la Cámara de Diputados desde los 2 bloques, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, porque es un tema que está sobre la mesa. Bueno, habrá que ver qué es lo que se decide al respecto. Lo cierto es que también la Secretaría de Comercio Interior ha intervenido en esto y ha convocado a las cámaras de inquilinos y ha convocado a las cámaras que reúnen a los profesionales inmobiliarios para tratar de regular en el medio de esta cuestión. Desde lo personal me parece que estamos hablando de una propiedad privada, que habrá que buscar otro tipo de incentivos para que los propietarios pongan su propiedad en alquiler, para que decidan ingresar en el mercado de los alquileres, para que decidan hacerlo a través de un profesional inmobiliario que cuide y que trate de encontrar puntos de acuerdo entre inquilinos y propietarios, que habrá que pensar en que esa propiedad no se deprecie por estar en alquiler, sino que tenga un buen uso por parte de los inquilinos. Para eso están los profesionales inmobiliarios que intervienen de muy buena manera, pero me parece que esto de gravar sobre la propiedad vacía, me parece que, bueno, que tiene que ser tomado con cuidado, ¿no? Digo, estamos hablando de la propiedad privada de cada uno y ahí hay que ser cuidadoso. Bueno, Gastón, te llevo entonces al ámbito local. ¿Cómo está el mercado inmobiliario? Básicamente, lo mismo que pasa a todos los niveles, ¿no? Provincia y nación, hay poca oferta, mucha demanda. Mira, en el mercado local, lo que nos pasa a nosotros con 3 años de actividad en el rubro inmobiliario, nos encontramos con que por el lado de las ventas hay una movilidad interesante en cuanto a los lotes, a la venta de lotes. El lote es una venta accesible, digamos, para el bolsillo promedio de las personas, teniendo en cuenta que se puede acceder a través de, está quien decide vender un vehículo, está quien toma ahorros que tiene y trata de llegar. Hoy un lote en Coronel Suárez, hablo de nosotros y hablo también de una red de profesionales con los que trabajamos en comunicación permanente. Un lote en Coronel Suárez parte de los $15.000 aproximadamente, llevándolo hasta $45.000 dependiendo del punto de la ciudad del que estemos hablando, y en pueblos alemanes estamos hablando de alrededor de $10-12.000 en pueblo Santa Trinidad, pueblo San José, y bajando un poquito el precio hacia Santa María por una cuestión de distancia. En cuanto a las propiedades que se venden, en cuanto a viviendas, ya estamos hablando ahí de propiedades que están también en bajo precio, es decir, cuando son oportunidad, propiedades a reciclar, propiedades a modificar. Por supuesto que se dan algunas transacciones tradicionales, pero estas transacciones tradicionales son las menos, ¿no? La búsqueda de la propiedad a un bajo costo, que pueda ser
reformada, remodelada, va teniendo un espacio hoy por hoy en el mercado. Y en cuanto a los alquileres, es lo mismo que mencionábamos anteriormente. Digo, quizá los alquileres comerciales, la demanda no es tan alta, y es como más equilibrada la demanda y la oferta, pero en las viviendas y en los espacios habitacionales, digamos, la demanda es muy alta, la oferta es baja. Una propiedad que ingresa, nada, se alquila en un par de horas, nosotros que trabajamos particularmente mucho con la comunicación nuestra en las redes, hacemos una publicación de una propiedad en alquiler y la realidad es que en pocos minutos tenemos más de 100 consultas de gente que está muy interesada y que está muy necesitada para poder habitarla, con lo cual sigue estando desequilibrada esa oferta. Hay una demanda muy alta y una oferta que es escasa, y que esperemos que, bueno, que también las condiciones de mercado y las condiciones macroeconómicas puedan ayudar a que haya cada vez mayor cantidad de